Una nueva tormenta política se construye en medio de la empresa estatal Ecopetrol. En esta ocasión por la elección por unanimidad de Carlos Gustavo Cano como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y es que este jueves hacia las 5:30 de la tarde, a través de un comunicado oficial publicado por Ecopetrol a través de la Superintendencia Financiera y sus redes sociales, se conoció que Cano era el presidente y Mauricio Cabrera su vicepresidente. Y es que a menos de 24 horas el presidente Gustavo Petro habría reversado la decisión. Así lo informó Cano Sáenz a través de un comunicado donde agradeció haber sido tenido en cuenta y explicó además cuáles habrían sido las causas de su destitución. Lamento informarles que al hacerse pública esta decisión de la Junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación y a través de varios de sus inmediatos colaboradores le ordenó a los miembros de la Junta afectos a él y también a quienes no lo son adelantar en la sesión de esta mañana mi destitución como presidente de la Junta tras 24 horas de mi designación. Y es que tras este escándalo, la Junta Directiva de Ecopetrol terminó designando a Saúl Catán como presidente y a Cabrera como vicepresidente. Catán es gran amigo del presidente Gustavo Petro. Es por eso que el jefe de Estado hizo una férrea defensa a los intempestivos cambios que tuvo la Junta Directiva. Ecopetrol configura, como cualquier otra empresa, su junta directiva de acuerdo a la participación accionaria. La mayoría de acciones es del Estado. La nueva junta directiva está conformada por personas que ya han aumentado el valor de empresas como la Energía Eléctrica de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Y es claro que su defensa es por Catán, si se tiene en cuenta que este fue director en juntas y lideró la empresa de telecomunicaciones, a la que el presidente hace referencia. Pero esta no fue la única defensa que se dio por los cambios que se presentaron al interior del gobierno corporativo de Ecopetrol en menos de 24 horas. El ministro de Hacienda también se pronunció. Esa junta directiva se reunió ayer y hoy y ayer se anunció prematuramente una decisión antes de terminar la Junta. Hoy que terminó la Junta, se anunció en realidad que se había aprobado la Junta que había propuesto el gobierno. Hay que recordar que el gobierno es amplia mayoría de Ecopetrol. Pero allí no terminó la defensa del ministro de Hacienda. Desmintió lo asegurado por Cano al decir que es incorrecto anunciar que hubo una destitución. El término que utilizó él de que fue destituido es totalmente incorrecto, porque incluso esa figura no existe en términos de la Junta Directiva de Ecopetrol, simplemente se anunció prematuramente. Pero ¿cómo recibió el mercado los cambios abruptos que se presentaron con la empresa estatal? El comportamiento de la acción fue al alza. En ese momento, cuando se dio a conocer el reemplazo, sí se generó una volatilidad importante en el precio de la acción, pero al final pues terminó en números positivos. Es muy importante que Ecopetrol conserve su buen gobierno corporativo y la protección tanto a los inversionistas minoritarios como a otros inversionistas, como es el caso de los institucionales o del sector real. Esta no es la única polémica que ha tenido el gobierno Petro con Ecopetrol, y es que en junio de este año, tras ser elegido como presidente, el entonces presidente Iván Duque prorrogó la junta directiva que lo acompañó en su cuatrenio, en la que Luis Guillermo Echeverry se desempeñaba como presidente de la misma. Echeverry era el hombre que le hablaba al oído al exmandatario Duque. Bueno, ahí está la gran polémica que se ha generado alrededor de esta decisión de la Junta de Ecopetrol de cambiar en 24 horas el presidente de la Junta. Ayer habían elegido a Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura de una de las administraciones de Álvaro Uribe. Ese no es un detalle menor para nada en todo este rollo, y posteriormente en menos de 24 horas deciden que ya no es Carlos Gustavo Cano, sino que es Saúl Catán, persona muy cercana a Gustavo Petro y que es uno de los nuevos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Al respecto hay varias cosas que hay que decir. La primera, ¿por qué nos importa este tema y por qué le importa al país? Ecopetrol, la principal empresa estatal del país, pero además la insignia de hacia dónde se va a mover el gobierno con la política petrolera. ¿Por qué nos importa la política petrolera? La quinta parte de los ingresos del gobierno vienen del sector minero energético y el 40% de las exportaciones del país vienen del sector minero energético. Por lo tanto, las decisiones sobre política petrolera y sobre Ecopetrol son claves. Ecopetrol se ha venido manejando desde hace mucho tiempo como una empresa privada. ¿Qué quiere decir eso? No que no le dé dividendos al gobierno, no que
que no le pague impuestos. Todo eso es correcto, pero en sus criterios de gobierno corporativo, es decir, composición y funcionamiento de la junta directiva, y además de eso en la presidencia. Hay que funcionar de acuerdo con cómo funcionan las principales petroleras del mundo, ser eficiente en el manejo, buscar las mejores inversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las decisiones sobre quién preside la junta de Ecopetrol empiezan a ser indicios de cómo va a funcionar esa junta y cómo va a regir los destinos de la empresa, si de acuerdo con buenos criterios empresariales o de acuerdo con caprichos o arbitrariedades. Es posible, y definitivamente creo que tiene razón el ministro Ocampo cuando dice que si el Estado tiene la mayoría en Ecopetrol, pues el Estado y el gobierno es quien decide quién preside la junta. Lo raro es que ayer esa junta hubiera decidido, nuestro presidente de junta es Carlos Gustavo Cano, y en menos de 24 horas, jalón de orejas desde Presidencia de la República, nada de Carlos Gustavo Cano, ahí hay que poner a Saúl Catán. ¿Por qué es raro? No solamente porque los miembros de la Junta, incluso los nuevos, ayer decidieron por unanimidad nombrar a Carlos Gustavo Cano, es decir, hay gente que cambió en menos de 24 horas su criterio, su parecer, su percepción sobre la idoneidad de Carlos Gustavo Cano, y viene el jalón de orejas desde Presidencia y lo cambia en menos de 24 horas. Eso le trae al mercado dos clases de preocupaciones. La primera, las decisiones de Ecopetrol van a ser sólidas, van a ser firmes. Por ejemplo, el que la Junta le haya dado respaldo a Felipe Bayón en la presidencia de la empresa, ¿va a ser firme o el día de mañana llaman desde Presidencia de la República, desde la Casa de Nariño, a cambiar a una persona o a cambiar a la otra? Eso trae inmensa incertidumbre. Pero la segunda, y muy importante, esta decisión acerca de cambiar un poco para acá la Junta y qué sé yo, va en contravía de decisiones que se habían declarado el día de ayer, o por lo menos anuncios que se habían hecho el día de ayer, que calmaron el dólar y calmaron a los agentes inversionistas nacionales e internacionales cuando parecía que la política minero-energética iba a entrar por una línea tranquila. Aquí vuelve y da un bandazo. ¿A dónde iremos a parar? Pues habrá que ver. Ojalá que la Junta, con un presidente o con otro, se comporte de manera idónea y se siga manteniendo en la presidencia de Ecopetrol, sea quien sea el nombre, una persona que la maneje con criterio empresarial.